Pues hoy nada, desearos muy buenas noches, deciros que ahí está Juan Luis Martínez en el control, José Luis Tellez en la selección musical y en el micrófono, Bach en la sintonía y que aquí en Radio Clásica un domingo más comienza Música Reservata. En un tratado sobre los modos de gobierno y la caballería, Grace en Tierra es un manuscrito de comienzos del XV. Puede leerse lo siguiente. Es buen ejercicio, dice, para un rey o un príncipe el de entretenerse a sí mismo o ser entretenido con cualquier pasatiempo honesto tras haber deliberado o decidido de las altas materias de su ministerio. Goce, pues, en la compañía de jóvenes honestos que sepan cantar o tocar música y que quieran hacerlo en presencia del príncipe. Esos jóvenes, esto ya lo decimos nosotros, esos jóvenes podían ser a lo mejor escuderos, juglares, músicos vocacionales o músicos profesionales al servicio de las cortes nobles. Uno de tales artistas fue, por ejemplo, Francus de Insula, músico franco-flamenco de quien solo sabemos que hacia 1420 pertenecía en calidad de tal a la corte de Borgoña. De él se conservan solamente dos voces suplementarias para dos piezas polifónicas desconocidas, una balada y un rondó a tres voces, un rondó de enorme belleza en el que asistimos ya a un perceptible juego de imitaciones entre las dos voces superiores. El amor no cura la tristeza, este es su título, se entiende, la tristeza de la vida, la tristeza del envejecimiento. Es una música cuyo texto pondera sobre todo la juventud, una música de luego perceptible melancolía, pero según el texto con el que hemos comenzado nuestro tiempo, sin duda también nos conviene escucharlo para tomar nuestro correspondiente reposo de nuestras cotidianas cuitas, y es que la música ciertamente a todos nos convierte en príncipes.
la música de la corte de Borgoña en la primera mitad del XV. Era una pieza de Francus de Insula en la interpretación verdaderamente subyugante de Gothic Voices. Nos vamos a ir, ya que hablábamos de jóvenes honestos y de gusto exquisito, pocos merecerán ese dictamen mejor que Felix Mendelssohn, de modo que nos vamos a ir para adelante, pues eso, 4 siglos, ¿no? Sin embargo, no vamos a salir de este mismo ambiente intimista del rondó que acabamos de oír, música de cámara en definitiva. El grupo de los 3 cuartetos del Opus 44 los escribe Mendelssohn en 1837, inmediatamente después de haber contraído matrimonio. Tiene 28 años Mendelssohn entonces, su esposa 20. Cécile Charlotte Sophie, para ser exactos, es la huérfana, ¿no?, de un pastor protestante de Frankfurt. Es una mujer bellísima, al menos si nos hemos de atener a la pintura famosa de Eduard Magnus. En fin, el caso es que el matrimonio le inspira a Mendelssohn, que llevaba pues casi una década sin escribir música de cámara, y en un hombre tan joven como él, y bueno, que luego morirá pues en un plazo todavía tan breve. Esa cantidad de tiempo es muchísima, es un poco el caso de Mozart, ¿no? Le escribe a Schumann que está trabajando, dice, en verdadera música de cámara, que es algo que está casi olvidado en los tiempos presentes. Esto puede resultarnos hoy un poco sorprendente, pero la verdad es que después del fallecimiento de Beethoven, el 27, y de Schubert el 28, pero Schubert es un hombre muchísimo menos conocido, el peso de las últimas obras de cuarteto de Beethoven ha sido de tal dimensión que es un poco como si nadie se atreviera a escribir obras de esa naturaleza. Y Schubert, por otra parte, todavía es muy poco conocido, solamente entre los amigos. Su música apenas ha salido de Viena. El resultado es que efectivamente, como Mendelssohn dice, este género de música se practica poco. Luego, naturalmente, la publicación de los cuartetos de Mendelssohn va a generar la inmediata escritura de los de Schumann y un nuevo florecer de este género musical. El tercero de esos cuartetos se estrena en la Gewandhaus el 3 de abril de 1838, al año siguiente. El adagio, el tercer movimiento de ese cuarteto, no es que sea el más bello de todo el cuarteto, es que es el más bello de todo el Opus 44. Tiene ese tipo de belleza clásica, haydniana podríamos decir. Comienza con la quinta, la que estamos en la bemol, pues entonces comienza con el mi bemol, que por otro lado es la tónica de la obra. Se repite 5 veces en el segundo violín, en corcheas. Es como si la melodía no se decidiese a arrancar. Y entonces el primer gesto melódico ya en el segundo compás es un paso ascendente de medio tono al mi natural, pero que claro, está escrito como fa bemol, y aparece inmediatamente la tónica en la natural alterada, que es como una apoyatura. Total, tardamos 3 compases en escuchar por fin el acorde de tónica. Y entonces ese arranque, con esa poquedad de medios, ese arranque tiene una poesía y tiene un encanto verdaderamente difícil de describir. La melodía se va a desplegar lentamente, ampliamente, sobre un fondo ondulante de corcheas en el bajo, que luego va a proceder de la figura del comienzo, claro, y que en el segundo tema es un acompañamiento, lo que antes era melodía. Esto es algo característico del estilo clásico. Aparece ese segundo tema y el movimiento se desarrolla según una forma sonata estricta para hacer retornar luego el primer tema en el registro agudo, ya en la conclusión, bañado, se podría decir, que de una luminosidad singular. Todo el espíritu del primer romanticismo, su equilibrio, su ingenuidad, su frescura, su lozanía, está plenamente condensado en esta página memorable.
Y ahora del inicio a la clausura del romanticismo. De Mendelssohn, de este movimiento bellísimo del cuarteto, el tercer cuarteto del Opus 44, nos vamos a ir a Gustav Mahler, el penúltimo de los grandes sinfonistas, pero no Mahler como la semana antepasada, sino un Mahler en segundo grado. Ese Mahler que está presente, pero presente como una presencia ominosa, un Mahler fantasma que aparece y se esfuma, que colmata el discurso y lo abandona luego como un espectro, el Mahler de la segunda sinfonía, pero un Mahler que como una suerte de guadiana sonoro informa junto a muchas más cosas. Ravel, Debussy, Berg, Schoenberg y otras muchas cuestiones, pero Mahler de manera preponderante informa con su presencia, y con su ausencia, la textura del tercer movimiento de la sinfonía de Luciano Berio. Luciano Berio, 1925, quizá el más original creador italiano del post-serialismo, fundador del Laboratorio de Fonología de Milán, junto al, ya lo hemos tenido aquí, el gran Maderna, con Luigi Nono, también experimentador incansable, sobre todo uno de los autores actuales que mejor, por no decir el que mejor, ahí está la ópera La Vera Storia, la habréis escuchado no hace mucho en el programa de mi querido compañero Rafael Banús, pues en fin, uno de los hombres que mejor sabe escribir para la voz humana, quizá por haber estado casado con la desventurada Katy Berberian de tan prematura muerte, de su pirueta, de su humor, de su extraordinaria imaginación musical y teatral. Esta sinfonía para ocho voces que son las 8 voces de los Swingle-Singers, tampoco 8 voces cualesquiera, da cuenta, esta obra escrita, en 1900, o estrenada en Nueva York en 1968, y a la que luego le añadiría un movimiento todavía más para un segundo estreno, en Royan, en el año 69. Es una obra que trasplanta a la música, y lo trasplanta hasta sus últimas consecuencias, esa técnica pictórica que denominamos collage, dando lugar a una heterofonía verdaderamente vertiginosa. La palabra sinfonía, como sucedía con la obra de Stravinsky, que escuchábamos aquí hace 3 o 4 semanas, pues también toma Berio el significado antiguo de la palabra, sinfonos, tocar conjuntamente, no el sentido romántico o clásico. Sin embargo, alude a él también por emplear de manera preponderante, en el caso de este tercer movimiento que vamos a oír, ese célebre In ruhig fließende Bewegung, el scherzo de la segunda de Mahler, con su lacerante acorde de 10 notas, un clúster casi total. El propio Mahler lo va a repetir, pero con 11 en la 10ª sinfonía, con ese acorde que es como un precipicio con el que Mahler abre la frontera del expresionismo. En fin, de un modo en parte paródico, en parte jubilatorio o admirativo, en parte también testimonial, Berio toma ese movimiento mahleriano como una urdimbre sobre la que va a insertar citas del Mar o de la Iberia de Debussy, de la Valse de Ravel, de las variaciones de Schoenberg, de las 3 piezas para orquesta de Berg, creo, varias cosas más, muchas cosas más, y mientras tanto las voces cantan, recitan, gritan, declaman el qué. Pues además de la propia música que estamos escuchando, unas veces con texto y otras sin ella, además leen fragmentos textuales de Samuel Beckett, lemas escritos en los muros universitarios en el mayo del 68, que es el año del estreno de la obra, como antes decíamos, trozos de Joyce, fragmentos de ejercicios de solfeo, textos de tratados escolásticos de enseñanza musical. Un verdadero pandemonium, un pandemonium maravillosamente ordenado y transparente, eso sí. Lo vamos a escuchar, al menos escuchándolo es transparente, en esta versión verdaderamente sensacional de Pierre Boulez con la Orquesta Nacional de Francia, y vamos además a prolongar la escucha con esa especie de breve, de meditativo escolio que es el 4º movimiento de la obra, que es como una especie de eco transfigurado que prolonga todavía la resonancia y la fonética, carente ya de significado, eso sí, de parte de las palabras del movimiento precedente, del que forma una especie de coda absolutamente indisoluble.
Exercise. With not even a small mountain on the horizon, a man would wonder where his kingdom ended. A danced poem all round an endless chain, taking turns to talk. This represents at least 1,000 words I was not counting on. I may well be glad of them. But seeing Daphne and Chloe written in red, counting the seconds while nothing has happened but the obsession with... I'm in the air, the walls, everything heals, opens, ebbs, flows, like the play of waves. Yes, I feel the moment has come for me to look back. I must not forget this. I've not forgotten it, but I must have said this before, since I say it now. They think I'm alive, not in a room either. Well, so there is an audience. It's a fantastic public performance. You never noticed you were waiting. Keep going. I shall say my own lesson now. And I shall live. They think I'm alive, not in a room either. Even that takes time. It's as if we were rooted, that's bonds. The earth would have to quake. It isn't earth. One doesn't know what it is. It may be a kind of competition on the stage with just 8 female dancers and words falling. Don't know where. Where now? Who now? But now I shall say my own lesson if I can remember it. I must not forget this. I've not forgotten it, but I must have said this before, since I say it now. En la versión dirigida por Pierre Boulez, con los Swingle Singers, naturalmente, que es para quien está escrita, y con la Orquesta Nacional de Francia. Ya que estamos casi en ello, en razón de la fuerte componente teatral que tiene esta música, pues yo creo que como la semana pasada ha llegado el momento de irnos a la ópera. Esta también es una ópera con soprano virginal, lo mismo que la semana pasada. Pero bueno, eso de soprano virginal es una característica femenina que yo creo que ya no existe más que en las óperas para generar felicidad de la ciudadanía. El caso es que la soprano en cuestión tiene un novio tenor y un padre guardabosques. El problema, como suele pasar en las óperas románticas, es que el tal bajo guardabosques, en lugar de dejar que su hija soprano se decida a arreglarle el cuerpo al tenor, tiene la original idea de entregarla como premio en un concurso que ahora no es un concurso de canto, como en la semana pasada, o como maestros cantores, sino que ahora es un concurso de tiro.
La soprano anda preocupadísima. No vaya a ganar un barítono mal encarado que anda por ahí tirando tiros precisamente en un claro del bosque que hay en el acto primero y que además le gana constantemente los entrenamientos al tenor que le mola a ella, ¿no? La cosa del concurso viene de otra ópera anterior, que mataban a un ciervo que llevaba un cazador furtivo atado al lomo. Eso le daba mucha pena a un príncipe que sale luego en el acto tercero. Pero en fin, esto no lo vamos a contar ahora, que es muy largo, y además lo cuenta el padre guardabosques cuando sale en el acto primero, solamente para informar a los espectadores del porqué de una costumbre tan rara. El caso es que al tenor se le ocurre la genial idea de darle vino al barítono, lo que obra el magnífico resultado de que éste, una vez briago, le cuente que tiene un pacto con el diablo, que no espere ganarle, total, que el tenor se va con él a un paraje fantasmal y temible que hay en el acto segundo, no sin visitar a la soprano por en medio, con el fin de que ella nos pueda cantar un aria preciosa que hay. Y, en fin, tras esa escena verdaderamente tremebunda, de muchísimo miedo, en que funden las balas mágicas, sale el demonio, a mayor abundamiento sale el espíritu de la madre del tenor, que eso ya da un miedo que no hay que lo aguante. En fin, el chico funde las balas, se va con el otro al concurso, el barítono, que es muy malo, le quita todas las balas menos una. Resultado, que la soprano al comienzo del acto tercero aparece vestida de novia, esperando a ver quién logra meterla, la bala en la diana, ¿se entiende? Y como es lógico y obligado en estos casos, canta ahí su melodía más elegíaca para que el tenor le salgan bien las cosas. Exactamente esta.
Sin aliento nos quedamos. Bueno, esta maravilla maravillosísima, esto era la romanza del acto tercero de Der Freischütz, es una palabra que no tiene traducción, se suele decir el cazador furtivo, muy mal dicho. La traducción más próxima sería la que propone Ángel Mayo, la bala franca. Claro, esto en castellano pues suena, es una desmesura, también se podría decir el tiro libre, pero eso ya es que es feísimo, ¿no? Bueno, le llamemos como le llamemos. Esto es algo así como la condensación de todo el romanticismo, de toda la ópera romántica alemana. Es la romanza de Ágate del acto tercero y lo ha cantado la mejor cantante de todos los tiempos, Elisabeth Schwarzkopf. Bueno, nosotros nos vamos de la voz sola, de la ópera, a las muchas voces de la música polifónica, 12 concretamente, 3 coros. Be Too Exalted, Matthew Locke. Matthew Locke nació en Devon en 1621, fue niño soprano en la Catedral de Exeter, en la Guerra Civil está en Holanda, vuelve a Londres en 1650 y este hombre escribirá luego mucha música teatral. Cuando la Restauración, en 1660, cuando llegue Carlos II a Inglaterra, ¿no?, escribiera mucha música para la capilla católica de Catalina de Braganza, que es la reina portuguesa, también escribirá para el teatro de Davenant en Londres, música de cámara y música de orquesta para la orquesta que entroniza Carlos II, que como se había pasado los tiempos de la República en Francia, pues se había traído a Inglaterra la invención aquella de los 24 violines del rey de la corte francesa de Luis XIV, que no eran 24 ni violines, eso es como lo del Freischütz, ¿no? Era algo, bueno, no podemos entrar en esto ahora, pero es algo más parecido, que se parece más, es un poco como la base, como el sedimento de la construcción sonora que nosotros hoy le llamamos la orquesta sinfónica. Sobre eso otro día. Lo más famoso, quizá lo más importante que hizo Matthew Locke en su vida fue el ser el maestro de Henry Purcell, que le glorificó, por cierto, con una emotiva elegía. Aunque escribió mucha música para el servicio católico, también produjo otra casi tanta para el servicio anglicano. El porqué resulta más difícil de desentrañar. Probablemente con la gran destrucción ocasionada por los puritanos hizo falta mucha música después de 1660. De hecho, sin ir más lejos, habían prohibido la música teatral, habían quemado partituras, en fin. En todo caso, así sucede con este majestuoso anthem, que es otra palabra que tampoco se puede traducir por himno, por cierto, ya que estamos metidos en ello. El equivalente, claro, por supuesto que anthem quiere decir himno, national anthem, el himno nacional, pero en el contexto de la música litúrgica, el equivalente nuestro sería quizá motete. En fin, dicho esto cogiéndolo con pinzas, ¿no? Sabemos que esta pieza se estrenó el 14 de agosto de 1666 para celebrar la victoria naval de Abermale, que era una victoria sobre los holandeses. Samuel Pepys dice de él, lo recoge en una entrada de su diario y dice que cantaron una pieza especialmente buena. En fin, hay 2 coros que cantan de manera antifonal en la capilla real, un tercer coro de solistas que estaba situado en la galería superior y luego había 2 grupos instrumentales, además, uno de los cuales era un consort, como el de Logos de la semana pasada, 2 violines, 2 bajos de viola, 2 teorbas y luego otra orquesta de cuerda aparte, más naturalmente los 2 órganos, ¿no?, el de la epístola y el del evangelio. Bueno, en todo esto sustentaban una música que pese a todos estos efectivos es de una gran sencillez de escritura y de una transparencia absolutamente perfecta en su escucha.
Sí, Matthew Locke, que es el autor de este Virtue Exalted Lord, este es el hombre a quien decíamos que debíamos la figura de Henry Purcell, nuestro próximo visitante es poco menos que el responsable de que don Manuel de Falla sea quien es. Falla, ya sabemos, escribió aquello de sin París yo no hubiera sido nada. Bueno, pues Paul Dukas fue el hombre que le acogió, que le presentó a Ravel a Debussy, que ejerció su influencia para que se estrenase La vida breve. Por si todo eso era poco, además Paul Dukas fue el maestro de Olivier Messiaen. En fin, pero aparte de todo esto, Dukas fue un orquestador verdaderamente formidable y un músico notable que tenía una exigencia tan altísima que destruyó toda su propia música que estaba por debajo del nivel de lo que consideraba su propia exigencia. En vida suya, como pasaba con Chelsea hace unos días, ni siquiera consintió que se publicase ningún retrato suyo. Muy pocas de sus obras, de sus composiciones, han sobrevivido a su feroz autocrítica, pero esas poquitas que han sobrevivido son absolutas obras maestras. Está el Ballet La Pairie, está el famosísimo poema sinfónico, que es la obra, celebérrima del El aprendiz de brujo, y está la obertura de Polieucto y la sinfonía en do mayor. Se murió Dukas en 1935, con 70 años, y fue un orquestador de vocación tardía que se decidió a escribir para orquesta al sentirse fascinado por la sonoridad de la orquesta desde el interior, porque era timbalero en la orquesta del conservatorio cuando estaba estudiando. En fin, la primera obra significativa es la obertura de Polieucto e inmediatamente esta sinfonía que estrena en 1897, el 3 de enero. Es una obra exuberante en la línea de Bizet, de Chausson, de Dandy, si se quiere también de Franck, aunque está un poquito más lejos, en el sentido de que es una obra también tripartita. El movimiento lento, el andante, está lleno de efectos instrumentales, podríamos decir que casi impresionistas, atmosféricos. Hay una fuerte carga romántica, evocativa. Tiene, por otra parte, una forma de sonata muy rigurosa. Dukas era un hombre de formación eminentemente clásica. Una sonata de 3 temas con su desarrollo, un primer tema en forma de coral, un segundo que lo introduce el clarinete y la flauta, grandiosa reaparición del tema del coral al final del movimiento. En fin, si no fuese porque la fecha de la obra es tan temprana, recordemos 1897, podríamos justamente calificar esta música como de filiación inequívocamente cinematográfica.
Qué bonito es este movimiento lento de la Sinfonía de Paul Dika. Bueno, hemos tenido dos sinfonías. Hemos tenido la de Luciano Berio, que a su vez tenía dentro el scherzo de la Sinfonía de Mahler, la de Paul Dika, que acabamos de escuchar. Hemos tenido ópera, hemos tenido música de cámara, un cuarteto de Mendelssohn. Nos faltaba hoy música de cámara, pero música de cámara con voz. Lo que de paso nos va a servir para dar la entrada a uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, que todavía no había hecho acto de presencia en música reservata, Georg Friedrich Händel, pero no el gran Händel operista o el de las colosales músicas inglesas de ceremonia, sino el Händel jovencito, el Händel italiano, el que escribe música vocal para las veladas filarmónicas del cardenal Ottoboni. Se celebraban en las tardes de los domingos, como nosotros también. Esto está ocurriendo entre 1706 y 1710, es decir, cuando Händel, que había optado a la plaza de organista en Lübeck, la rechazó por no querer casarse con la hija de Buxtehude, que era la costumbre en toda la zona asiática, pues era la costumbre que había. El caso es que se trasladó a Italia y realmente este fue un golpe de suerte para todos, porque ese contacto con la música, con el melodismo italiano, hizo florecer en su estilo una luminosidad y un gusto por el sensualismo melódico que hizo de él, lo que llegó a ser el más grande operista de todo el siglo XVIII, ¿no? Estas veladas, decíamos, se hacían al abrigo de lo que se llamaba la Academia Arcadia, que estaba sustentada por el marqués Francesco Maria Ruspoli, que era el huésped, digamos, el que hospedaba, se entiende, la academia, y en cuyo jardín se cantaban estas cantatas de las que Händel escribió alrededor de un centenar. Los textos parece ser que eran siempre del cardenal Ottoboni, y parece ser también que la soprano, si no en todas, en una gran parte de estas piezas, fue la famosa Margherita Durastanti. En todo caso, Francesco Maria, dos recitativos, dos arias en forma de aria da capo, y esta presenta la peculiaridad de que tiene una flauta dulce dialogando con la voz. El tema es tópicamente pastoril, pero no carece de encanto. Phyllis duerme y está conturbada, digamos, por la imagen de su amado, a quien acaba entregándose en sueños. Amor non ci sa mai, con
En la dulzura del olvido, una música exquisita del jovencísimo Händel en Roma. De ahí vamos a ir al fondo más profundo del piano prerromántico, a las sonatas de Beethoven, uno de los veneros más ricos, más inagotables de la música instrumental de todos los tiempos. En sus últimas obras de esa naturaleza, Beethoven se lleva al pianista y al instrumento, por descontado, a unos límites hasta entonces desconocidos. Es una música visionaria, que le exige al teclado una amplitud y una caja de resonancia que son muy superiores a los instrumentos del momento. De ahí la indicación en la obra que vamos a escuchar de Hammerklavier, el modelo, digamos, moderno del piano de la época, que sin embargo, claro, se queda muy por debajo de la resonancia, de la amplitud natural que esta música, por su propia configuración y por sus propias dimensiones, exige. Naturalmente estamos frente a una de las obras de mayores dimensiones. Todas las últimas sonatas de Beethoven lo son, esta particularmente, y más particularmente aún sus movimientos aislados, que jamás se hubieran escrito con anterioridad. Ese aspecto es importante señalarlo, ¿eh? El Opus 106, esta Hammerklavier, es una obra gigantesca, que contiene uno de los adagios de envergadura más, incuestionablemente oceánica de la música de teclado de todos los tiempos. Es una música que bien justificaría la famosa y bella frase aquella de Schumann, hablando de las sonatas de Schubert, cuando decía lo de las divinas longitudes, ¿no? Esta sonata la escribe Beethoven entre el otoño de 1817, es un año, por cierto, estéril, Beethoven no escribe nada ese año, o no termina, y la primavera del 18. Está escrita, le va a decir Beethoven en una carta a Ferdinand Ries en mayo del año siguiente, está escrita en circunstancias verdaderamente difíciles, porque es duro, dice, componer únicamente o casi para ganarse el pan cotidiano. La verdad es que las circunstancias verdaderamente difíciles eran otras. Eran el famoso proceso por el asunto de la tutela del sobrino, la bronca que tenía con la cuñada, toda la historia. Maynard Solomon ha hablado de este tema con amplitud, os remito al libro. Es un tema verdaderamente sórdido y estúpido para entretener la cabeza de un hombre de este talento. Pero, en fin, es sin embargo sorprendente que ese tema en el que Beethoven nunca debiera haberse metido, acabe generando esta obra gloriosa y monumental. Una obra que el propio Beethoven escribirá más tarde. Esto es algo que lo empezarán a tocar los pianistas dentro de 50 años. En fin. Ninguna música pianística habrá provocado tanta literatura como este movimiento lento. Liszt decía de ella que es un testimonio ocular de los secretos de ultratumba. En fin, de cómo era Liszt, pero bueno. Por otros comentaristas han hablado de que su dimensión inmensa se yergue sobre las ruinas de toda posible felicidad. También esto es muy bonito, aunque también habría mucho que discutir, claro. En todo caso, este movimiento tiene una forma de sonata, está en fa sostenido mayor, lo que no deja de ser extraordinario en una obra escrita en si bemol. El movimiento armónico es tan lento, aunque tiene una gran cantidad de modulaciones a muchos tonos. Pero claro, procede con tal lentitud, sigue una progresión armónica tan inusual que la estructura, por otra parte solidísima, queda perfectamente enmascarada y oculta tras la fascinadora superficie de la música y la enormidad de su respiración. En todo caso, nada más mágico, más asombroso que esa especie de rayo de luz inesperado que significa a la mitad del movimiento esa modulación napolitana que hay de do sostenido mayor en armónicamente sol bemol y de repente, pues claro, aparecemos en sol natural mayor con una progresión de acordes aumentados que hay ahí y entonces es un instante como si de repente se abriese el cielo y entrase la luz por allí, en fin. Hablábamos antes de las longitudes. Las enormes dimensiones proceden también, decimos, de esa lentitud deliberada de la marcha armónica que incluso hace desvanecerse la percepción de los puntales estructurales del conjunto, dejando liberada la percepción inmediata, gracias al borrado de las suturas entre las grandes articulaciones, a una percepción de la música en que ésta pareciera, se diría, flotar, expandirse sin límites en un tiempo sin tiempo, en un espacio sin medida. En fin, se diría que esta música estuviese inmóvil como la superficie de un lago en plena noche.
El adagio de la 29ª sonata La Hammerklavier, el opus 106 de Beethoven y de Barenboim al teclado. Tras esta inmensidad física y conceptual de esta música ya no hay sino retirarse. Concluyamos pues con la sencillez casi popular de los primeros románticos. Ludwig Spohr y una de sus más encantadoras piezas para voz y guitarra que el gran violinista publicó en 1816. Con este Amor roto, Getrennt Liebe, nos vamos a despedir en un programa que por esta ocasión, y esperemos que por una vez, estuvo grabado por Juan Luis Martínez en el control y José Luis Tellez en la selección musical y en el micrófono. El próximo domingo a las 11 de la noche proseguiremos explorando los caminos de la belleza en música reservada. Hasta entonces. Yeah.